Reyes. A lo largo de 4 semanas, Canan Tabaco ofrecerá dinámicas, talleres y actividades culturales y recreativas dirigidas a un grupo de participantes de 25 personas por semana, en un total de estimado de 100 niñas y niños beneficiados. Y bien, después de esta información, pues nos toca irnos a una primera y breve pausa. Usted no le cambie. En resumen, en la conferencia mañanera del pueblo se presentó a semifinalistas del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las adicciones, que se realizará el próximo 17 de agosto y que será transmitido por Teleyucatán. Durante el receso escolar, la Feria de Prevención Yo All CAP, Mi Espacio, Mi Mundo, ofrecerá dinámicas artísticas, brincolines, juegos, retas de fútbol, activaciones físicas y talleres de prevención en parques de Mérida. La Secretaría de la Defensa Nacional realizó la ceremonia de protesta de bandera del segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional 2025. Con una misa de acción de gracias, Pedro Mena Díaz festejó su 8º aniversario como obispo auxiliar. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. En el juego está la pasión. Cada paso es pura emoción. Martes a las 9, prende la pantalla. Teleyucatán, donde el deporte estalla. En el juego está la pasión. Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales. Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos. Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos. Con justicia social que alcanza todos los rincones del país. Senado de la República. 66ª legislatura. Utank nos lume, bislae, kuchen shikintal, mahe bishkache. Utanil maya, pektilichin mayatan, unaisika wol, yete gutsaika wohet bash kuyuchul, pektilo, tsikbalo, bash, yetel kahlailo, kutak pahlo yetel kmiatzil. Holintan tumen Julia María Chan Shikun, yetel Hermilo López. Domingos las 6 tuchinilkin, utanil maya, tumek taetek miatzile, kujel sigilo behlae yetel mantats. Tuchikul, Teleyucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Miguel Ortega Vázquez desapareció entre las calles Oriente 23 y Norte 8, Orizaba, Veracruz, el 13 de octubre de 2008. Alejandro Manuel Tenorio desapareció en Maltrata, Veracruz, el 28 de agosto de 2017. Fiscalía General de la República. Y bueno, próximamente el Sistema Teleyucatán le estará transmitiendo la final y también la semifinal del concurso de canto México Canta. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum justo lo ha anunciado. Aquí le presentamos los detalles. En la conferencia matutina Las Mañaneras del Pueblo, la Secretaría de la Cultura presentó a los 8 clasificados que serán parte de la semifinal de la región este de Estados Unidos del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las Adicciones, que se realizará el próximo 17 de agosto como parte de la fase 3.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que cada viernes informarán los avances de este certamen, que tiene como objetivo impulsar narrativas que no enaltecen la violencia, así como las acciones en beneficio de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Vamos a seguir informando cada viernes los apoyos a los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, tanto en el consulado, como cosas tan hermosas que van a ver ahora de México Canta, actividades culturales, muchas otras cosas que tienen que ver pues con la vida de ellos acá y el vínculo que ellos tienen de todas maneras con sus familias y con nuestro país, pero que sea todavía mayor ese vínculo y que sientan que el gobierno de México está siempre con ellas y con ellos. A partir del 17 de agosto, todos los domingos, de 19 a 21 horas, se transmitirán en los medios públicos, entre ellos Tele Yucatán, las semifinales y gran final que se realizará el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México, del concurso binacional. Las y los semifinalistas de la región este de Estados Unidos, quienes ya trabajan sus piezas con la ayuda del productor Francisco Javier Ramírez en los estudios DLS Studios en Chicago, son Alex Moreno, cantautor de música mexicana contemporánea, Blue Malboro, cantautor de hip hop, José Carlos Díaz, intérprete de bolero, y Donato Alfredo Mendoza Vargas, compositor de mariachi, Miroslava, intérprete de pop balada, Stephanie, cantautora de corrido tumbado, Mercedes Gala, cantautora de pop balada, Two in Love, dueto, intérpretes de ranchera, Daya Dorado, cantautora de Tex-Mex Country. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que los semifinalistas y sus proyectos pueden ser consultados en la página www.mexicocanta.gov.mx. Tele Yucatán, Noticias. Y bien, en la ciudad también en días pasados se llevó a cabo una jornada donde se conmemoró el aniversario luctuoso de Benito Juárez. El secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, encabezó la ceremonia cívica conmemorativa por el 153 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, realizada en el Parque de San Juan. La jornada inició con la colocación de una ofrenda floral y el montaje de una guardia de honor frente al busto del ilustre oaxaqueño, a cargo de autoridades estatales y municipales, así como representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerzas Armadas. Tele Yucatán, Noticias. Y bien, desde hace ya varias semanas se está llevando a cabo la jornada y la estrategia de Aliados por la Vida. Es por eso que hoy vamos a conocer específicamente en qué se basa. El director del Instituto de Salud Mental y comisionado estatal de adicciones, Raúl Pérez Martínez, de la estrategia Aliados por la Vida, explicó en qué consiste este programa para la atención de la salud mental. A trabajar en una estrategia sólida en donde podamos darle orden, armonía y sobre todo un mismo tronco común en donde todas las instituciones del gobierno estatal puedan colaborar para un mismo fin, que es la prevención del suicidio. Cuenta que antes el sistema estaba fragmentado, todos hacían grandísimos esfuerzos, pero eran aislados y eso provocaba que el trabajo no se evidenciara y fuera ineficiente. Porque aunque las instituciones desde su valiosísima función y acción hicieran su trabajo desde el punto de vista de salud mental, pues no estaban conectados con las demás instituciones, no estaban conectadas a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud a su vez no estaba conectada con otras instituciones como son el IMSS, el ISSSTE, la Naval, etcétera, ¿no? En Aliados por la Vida se busca que todas las instituciones estén vinculadas, entrelazadas y que haya una comunicación efectiva. Una de las estrategias es el SISBE, Sistema Integral del Bienestar Escolar. Y dentro de las estrategias, en este momento tenemos el SISBE, que es el Subsistema Integral de Salud del Bienestar Escolar, en donde en su primera etapa, que fue de febrero, ahorita que terminaron las clases, pues se tamizaron a alumnos de 88, si no me equivoco, escuelas secundarias, también a los 7 CECITEIs que hay en el estado, y de manera conjunta también trabajamos con los 5 CONALEPs que hay en el estado de Yucatán. También se encuentran trabajando con otra estrategia muy importante, que es la estrategia Código 100.
Antes la estrategia Código 100 solamente trabajaba con las instituciones de la Secretaría de Salud. Ahorita que se está haciendo, se está expandiendo a las demás instituciones, incluso se están agregando ayuntamientos, se están agregando universidades particulares a lo que nosotros hemos definido como red interna y red externa Código 100. De igual forma, informó que el 100% de los alumnos que son tamizados, el 20% sale en riesgo, y de ese 20%, entre un 50 y 80% salen positivos para recibir atención psicológica. Repito, el tamizaje es masivo a todos los estudiantes y se hace incluso en línea o se hace de manera grupal, no necesariamente 1 a 1, mientras que las detecciones son 1 a 1. ¿Por qué? Porque son ya la puerta de entrada a la atención. Entonces, en proporción son del 100% de los tamizajes, un 20% sale en riesgo y de ese 20% que sale en riesgo, entre un 50 y 80% sale positivo para ser atendido por un psicólogo. Con estas estrategias, se ofrece apoyo continuo a las personas que lo requieren, asegurando que nadie se quede atrás. Con imágenes de Juan Velázquez, Teresa Arves, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, seguimos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña esta mañana en este inicio de semana. Esperemos que todos los pequeñitos y todas las familias que tienen vacaciones las estén disfrutando, ya sea desde sus hogares, en la playa o si también están fuera de la ciudad, en algún municipio, pues que las estén disfrutando muchísimo. Y también vamos a empezar a aprovechar para agradecer y saludar a la gente que nos escribe a través de las redes sociales, a Yesenia Canto, que quiere mandarle saludos a sus nietos, Jimena, Christopher, Dylan, Jacinto, y también para Allison, que bueno, nos acompañan también esta mañana. Y bien, nos toca irnos a una pausa. Usted siga escribiendo sus saludos mientras nos vamos a un corte comercial. En resumen, en la conferencia mañanera del pueblo se presentó a semifinalistas del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las adicciones, que se realizará el próximo 17 de agosto y que será transmitido por Tele Yucatán. Durante el receso escolar, la Feria de Prevención Yo All CAP, Mi Espacio, Mi Mundo, ofrecerá dinámicas artísticas, brincolines, juegos, retas de fútbol, activaciones físicas y talleres de prevención en parques de Mérida. La Secretaría de la Defensa Nacional realizó la ceremonia de protesta de bandera del segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional 2025. Con una misa de acción de gracias, Pedro Mena Díaz festejó su 8º aniversario como obispo auxiliar. En Abarrotes Unosusa te damos hasta con la sartén. Llévate una sartén por solo 69 pesos al comprar 200 pesos o más en productos participantes. Solo pídesela a tu cajero antes de pagar y listo. Y si registras tu ticket podrás ganar premios increíbles. Consulta las bases en las redes sociales de Unosusa. Metalmorfosis está de regreso en Tele Yucatán. El programa especializado en cultura rock vuelve con más fuerza que nunca. Disfruta lo mejor de la escena internacional, nacional y local, entrevistas, especiales y la música que hace vibrar al mundo. Todos los sábados a las 8:30 de la noche por Tele Yucatán. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Tele Yucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Tele Yucatán. La trova yucateca está más viva que nunca. Y en este programa lo demostraremos. Tiene morcilla y pajarilla, qué rico está. Dame lomitos, rabitos y de castacán, qué ricos castacanes. Con entrevistas, música en vivo y mucho más. No te pierdas tu programa Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Tele Yucatán.
estamos de regreso y bien después de esta breve pausa también le queremos informar que jóvenes de nuestro estado y también de Campeche y Quintana Roo estarán llevando a cabo su servicio militar encuadrado. La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Comandancia de la 10ª Región Militar, realizó la ceremonia de protesta de la bandera del segundo escalón de adiestramiento del Servicio Social Militar Nacional 2025 en la explanada del 7º Batallón de Ingenieros de Combate. El día de hoy nos participamos en una ceremonia militar, la cual está denominada ceremonia de toma de protesta del segundo escalón 2025. El segundo escalón 2025 inició el 23 de junio y culmina el 19 de septiembre. El referido escalón inició integrado con jóvenes nacidos o radicados en los 3 estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en un periodo de 3 meses, siendo capacitados en 20 tareas. Dentro de este periodo, 3 meses o 13 semanas de adiestramiento, los jóvenes se capacitan en 20 tareas de adiestramiento, entre las cuales destacan protección civil, labor social, educación física, valores y virtudes militares, entre otros. Cuando los jóvenes comienzan su encuadramiento, son internos de lunes a viernes y les dan ropa de cama, uniforme, vestuario y se les da un apoyo económico de 130 pesos para sus necesidades básicas. ¿En qué consiste el servicio militar encuadrado? Bueno, pues los jóvenes se encuadran o los jóvenes están en calidad de internos de lunes al día sábado. Salen únicamente los fines de semana. El cumplimiento del servicio militar constituye un timbre de honor para todos los mexicanos aptos, quienes están obligados a salvaguardar la soberanía nacional, las instituciones, la patria y sus intereses. Con imágenes de Joaquín Martínez, Teresa Alves, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, pasando a otra información, también le queremos compartir la misa de acción de gracias que se llevó a cabo como parte del aniversario episcopal de un gran obispo. Es momento de comprender y amar la misión que Dios nos ha encomendado y con el tiempo descubrir esa voluntad que nunca dejará de ser una misión cumplida. Fueron las palabras del obispo Pedro Mena Díaz durante la Eucaristía especial por su 8º aniversario como obispo auxiliar. Para que profundicemos, comprendamos y amemos la misión que se nos ha encomendado. Es una palabra que nos presenta la historia de la salvación con pasajes que nos van descubriendo la voluntad de Dios. Esa historia de salvación que, aunque presenta hechos del pasado, tiene la peculiaridad de ser una historia no concluida, sino una historia viva en la que Dios nos va diciendo que nosotros somos los actuales protagonistas y que aún con nuestras limitaciones y debilidades, con nuestros renglones torcidos, Él va escribiendo recto. En la misa de acción de gracias por el 8º aniversario episcopal, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, recordó que una de las primeras encomiendas que tuvo cuando llegó a la arquidiócesis fueron iniciar los trámites para la investidura a Monseñor Pedro Mena. Estuvieron presentes en la Eucaristía celebrada en la Catedral de Mérida el obispo auxiliar Mario Medina y los presbíteros Rolando Castillo, Candelario Jiménez, Aarón Núñez y Joaquín Vázquez, entre otros. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, Noticias. Y esta semana también se va a inaugurar una gran exposición como parte del aniversario de los jesuitas. En el marco de la celebración de los 100 años de presencia ininterrumpida de los jesuitas en Mérida, la diócesis de Yucatán y los jesuitas ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer la exposición fotográfica titulada Madre Tierra, Armonía, Heridas y Esperanza. Esta muestra, compuesta por 30 fotografías, busca concientizar sobre la situación grave que estamos viviendo en nuestro planeta, explorar la relación entre la naturaleza, la cultura y el espíritu de esperanza que caracteriza a los seres humanos en general. A través de impactantes imágenes tomadas en diferentes países, se pretende dar a conocer algunas de las heridas que ha sufrido nuestro planeta. El jesuita Enrique Carrasco destacó el regreso difícil de los jesuitas a Yucatán en un contexto histórico álgido a nivel nacional en donde la iglesia era perseguida. Ha sido un regreso no tan sencillo
Estamos hablando del año 1925, un contexto de adversidad en general para la Iglesia Católica, un contexto en que la Iglesia es perseguida, un contexto en que la Iglesia es humillada. Y en ese contexto, en 1925, a 2 años, es decir, en 1927, nos asesinan al padre Pro, Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México. La exposición estará abierta al público desde el 24 de julio hasta el 10 de agosto de 2025 en las instalaciones del Centro Cultural Olimpo, y la inauguración oficial se realizará el 25 de julio a las 6 de la tarde con la presencia del arzobispo de la Arquidiócesis de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. Con imágenes de Jorge Quime, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. Y bien, después de esta información seguimos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña y nos toca irnos a una breve pausa, pero no le cambie que al regresar nos vamos con tips de belleza, así que quédese al pendiente de Tele Yucatán Noticias. En resumen, en la conferencia mañanera del pueblo se presentó a semifinalistas del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las adicciones, que se realizará el próximo 17 de agosto y que será transmitido por Tele Yucatán. Durante el receso escolar, la Feria de Prevención Yo All CAP, Mi Espacio, Mi Mundo, ofrecerá dinámicas artísticas, brincolines, juegos, retas de fútbol, activaciones físicas y talleres de prevención en parques de Mérida. La Secretaría de la Defensa Nacional realizó la ceremonia de protesta de bandera del segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional 2025. Con una misa de acción de gracias, Pedro Mena Díaz festejó su 8º aniversario como obispo auxiliar. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. Déjame preguntarte algo. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Si aún no decides, acompaña a Ara Betke a explorar la belleza y los encantos de increíbles destinos turísticos. Descubre nuevos lugares. Cada lunes a las 5:30 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. ¿Qué le preguntarías a un famoso? Ya era hora de obtener respuestas realmente interesantes. Acompaña a Marcos Llamas en entrevistas exclusivas, donde conversa con personalidades destacadas de todos los ámbitos y disciplinas. No te lo pierdas, los viernes a las 7 de la noche, por Tele Yucatán. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. Jaime Raúl Foullón Peña desapareció en Canacín, Yucatán, el 30 de diciembre de 2024. Yunuen Iraíz Barradas Matus desapareció en la colonia La Jungla, San Rafael, Veracruz, el 14 de octubre de 2024. Fiscalía General de la República. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Estamos de regreso y bien, como cada semana, como cada lunes, nos vamos con tips de belleza por parte de Alejandro Cano. ¿Qué tal, amigos?
Muy buenos días, buenas tardes para toda la gente que me ve en la mañana, en la tarde o en la noche. Mi nombre es Alejandro Cano. Para los que no me conocen, que sean de fuera de la ciudad o que estén llegando de vacaciones y demás, yo soy el embajador de la belleza. Bueno, aunque a muchos no les guste, soy el embajador de la belleza. Me lo dieron en 27 idiomas en París y bueno, me siento muy orgulloso y muy afortunado de ser esa personita en la que usted confía relacionado con la belleza. El día de hoy tengo un tema que me llama mucho la atención. Este tema aborda precisamente a los jóvenes, los adolescentes, nosotros les decimos esos muchachos que no saben ni siquiera ellos si se entienden o no. Bueno, esas personitas, si la tienes en tu casa, de pronto no se quieren bañar. Eso se llama higiene. Y como si fuera poco, no solamente no se quieren bañar, se empiezan a pellizcar la cara por los granitos, los barritos, que son un tema natural en esa adolescencia. Y bueno, pues yo hago un llamado de atención a todos los padres para que estén pendientes de los muchachos a la hora de comer, a la hora de bañarse, a la hora de ver con quién salen en esas noches en que para muchos padres pues les da lo mismo. ¿A dónde va mi hijo? ¿A qué hora llega? No, señora, no. Porque todavía su perfil todavía no está totalmente listo y desarrollado como para que se pueda valer por sí mismo. Bueno, vamos a revisar el tema que relaciona la belleza con este tema que es para mí sumamente importante. ¿Por qué los muchachos deben de tener higiene? Bueno, recuerden que la limpieza sí es totalmente indispensable al día a día, y cuando una vez no te bañas por X o por Y, por depresión, por lo que fuera, pues en ese momento estás dejando organismos o microorganismos en tu cuerpo, los cuales te pueden afectar garganta, te pueden afectar cuerpo, te pueden afectar cualquier tipo de tu piel, del rostro, y eso puede comenzar o aparentando que no pasa nada, pero después se te puede volver una enfermedad crónica o una infección crónica. En cuanto al pelo se refiere, pues también vamos a hablar de que si no se baña, los aceites naturales del cuero cabelludo pues están actuando y siguen sobreactuando, porque no solamente les queda la seborrea en ese entonces, tanto hombre como mujer, les queda la seborrea y les tapa el folículo del cabello. Sumamente importante, ¿eh? Si no se bañan una vez, ya tienen esos aceites, esa seborrea. Luego preguntan, ¿por qué no se me quita la caspa? Porque también es pariente de la seborrea y es pariente también de una falta de higiene. Entonces, si en ese momento no te bañaste la segunda vez, entonces el cabello se comienza a caer. Que no se bañó, que lo dejamos y no pasó nada porque al día siguiente se baña. Ok, la caspa ya está puesta. Aunque 2 veces al año nos causa caspa por los cambios de temperatura que tenemos aquí, sobre todo en el sureste, imagínense, no te bañas jueves, no te bañas viernes, no te bañas sábado, no te bañas domingo. Ok, ojo, mucho ojo. Estamos ante una depresión severa de tu hijo, ¿ok? Estamos ante una depresión severa que tenemos que cuidar. Ojo, señores padres de familia, ok. Nos vamos con esas salidas, con esa salida de los muchachos. Regreso a las 8 de la noche y que no regresa a las 8, 10, 12 de la noche, 2 de la mañana. Es muy importante. Sí está relacionado, chicas, sí está relacionado con todo lo que pasa en la calle. La belleza siempre tiene que ver con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en nuestro día a día, con lo que pasa en el qué dirán de la misma gente, con la familia. Influye en automático, ¿eh? Entre tanto, el niño no tiene la capacidad, el adolescente no tiene la madurez suficiente, no se quieren ni lavar la cara. Hay que lavarse la cara, porque esos granitos destilan también microorganismos que le hacen que su piel se llene de granitos, porque es como un virus. Al rato su cara ya está llena de granitos. Lávense el rostro, que se los digan ustedes, papás que me están viendo, o si me están viendo los mismos jóvenes, que se laven el rostro 3 veces al día. Hay jabones neutros que son especializados, están especializados en cuidarles el rostro, cuidarles la piel, cuidarles la espalda. Hay niños, muchachas que en la espalda les salen muchos barritos. Bueno, pues con este neutro que no tiene ningún producto químico a la hora de hacer, no les voy a decir marcas ni demás, pero sí, el jabón neutro les puede ayudar muchísimo. Las uñas, es que todo es importante.
Si todo es importante en esto. Ya ven que a los muchachos por ende les da porque te hacen una pregunta y se meten el dedo en la boca. Y te hacen otra y ya están así. Las manos en la boca significan inseguridad. Una metida de dedo en la boca y si tienes un virus que sea maligno te puede matar. Así que estos son algunos de tantos tips que tenemos para los jóvenes, para la muchachada. Y recuerden que me pueden encontrar a través de 4.1 en Tele Yucatán. Mi nombre es Alejandro Cano. Recuerda también que estamos en Gran Plaza, en el local 71. Y recuerda que en el mundo de la belleza la que gana no es la más bonita, sino la que va con el mejor. Alejandro Cano. Cambia tu imagen con la más alta tecnología. Ser bonita no lo es todo. Ir con el mejor. Alejandro Cano. Le mando a todos ustedes 1000 bendiciones y a las que nos están viendo les mando todo mi cariño porque sin ustedes Alejandro Cano no existiera. Nos vemos para la próxima. Y bien, después de estos tips, pues nos va a tocar irnos a una breve pausa, pero bien, mientras nos vamos a un corte comercial, usted puede aprovechar para darse una vuelta por las páginas de N Estudio 20, ya que pues con estos tips no solo le va a ayudar a verse bien en sus maquillajes, sino en N Estudio 20 también puede utilizar excelentes prendas de vestir. Así que nos vamos a una pausa, no le cambie. En resumen, en la conferencia mañanera del pueblo se presentó a semifinalistas del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las adicciones, que se realizará el próximo 17 de agosto y que será transmitido por Tele Yucatán. Durante el receso escolar, la Feria de Prevención Yo All CAAP, Mi Espacio, Mi Mundo, ofrecerá dinámicas artísticas, brincolines, juegos, retas de fútbol, activaciones físicas y talleres de prevención en parques de Mérida. La Secretaría de la Defensa Nacional realizó la ceremonia de protesta de bandera del segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional 2025. Con una misa de acción de gracias, Pedro Mena Díaz festejó su 8º aniversario como obispo auxiliar. N Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. ¿Te gusta la buena música yucateca? ¿Quieres conocer más sobre nuestros compositores? No te pierdas Trova Joven, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Todavía quiero ver llegar al fin la primavera. Es meridana, es flor con alma. Y en todo el mundo no hay otra igual que sí. ¡Bomba! En tus plazas y tus calles, el tiempo parece volar. En Mérida blanca y pura, me quiero siempre quedar. Recuerda, no te pierdas Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Tele Yucatán. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El noticiero más monstruosamente divertido ha llegado. Conoce qué monstruos. Un programa único hecho por monstruos. Así es. Ríe y sorpréndete con este peculiar noticiero. Los martes y jueves a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. A través del viejo recetario de su abuela,
una joven redescubre sus raíces y los sabores únicos en El Sabor de mi Tierra, porque la sazón nos explica. Serena, disfruta este emotivo viaje los viernes a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. Estamos de regreso y bien, no nos podemos perder esta mañana historias de emprendimiento de aquí del estado, donde bien son de bolsas que están inspiradas en las historias de nuestra ciudad. Por su espíritu emprendedor y artístico, Rosa Quiñones ha revivido las esquinas emblemáticas de Mérida en bolsas tipo tote bag, convirtiéndolas en un accesorio para portar diario y con valor histórico. Hay calles muy emblemáticas que las personas las siguen ubicando por las placas, pero igual tristemente hay muchas calles donde ya se retiraron esas placas o ya se dañaron o los predios, pues por lo mismo de que se deterioran o son predios abandonados, las placas caen. Entonces nosotros con este proyecto decidimos que es una forma de que no se olvide. Menciona que a sus clientes les llama la atención los nombres de las esquinas, que a menudo están basadas en animales, frutas o eventos locales. Cuentan historias y reflejan la rica historia de la ciudad. Muchos vienen y ven las placas, les gusta, lo quieren llevarse una parte de Mérida, pero por el peso o el tamaño pues ya no se la llevan. Pero en la tote bag es una forma muy práctica, o sea, todos usamos este tipo de bolsas, porque pues ya sea para la escuela, para el súper, para casi todo, ¿no? Y llevarte una de estas bolsas, pues estás llevando, además de que estás llevando una bolsa que tiene una utilidad, te estás llevando parte de la historia de Mérida. Los bolsos son elaborados con tela de manta color crema y dibujados a mano, con pintura acrílica blanca y rojo ladrillo. Rosa se basa en libros y fotografías para obtener el diseño original y plasmarlo. El caso es respetar la figura original, porque si no, pues cada quien podría hacer su propio diseño, pero no, lo que queremos es respetar el diseño original. Entonces tenemos que dibujar. Ya que dibujamos, ya le ponemos la pintura blanca, una vez seco, le vamos dando cada detalle. Cada detalle igual, tratamos de hacerlo más parecido a la placa posible. Con los nombres de El Turish, El Elefante, Los Dos Camellos o La Tucha, los habitantes de Mérida del ayer se orientaban en las calles, usando nombres que describían algo significativo o característico de ese lugar en particular. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, Noticias. Y bueno, si usted tiene perritos en casa, hoy es día de consentirlos porque hoy es el Día Mundial del Perro. Según la encuesta nacional de bienestar del INEGI, en México, más del 73% de los adultos cohabitan con al menos una mascota, y los lomitos encabezan la lista con 43.8 millones de ejemplares. En el marco del Día Mundial del Perro, este 21 de julio, se conmemora su lealtad y compañía, resaltando la importancia de asumir la responsabilidad de su salud a través de la prevención médica veterinaria adecuada. Sin embargo, tener un can en casa es una gran responsabilidad, por ello especialistas comparten hábitos cotidianos que requieren atención. Tener medidas sanitarias adecuadas, recoger las heces del perro durante el paseo, aplicar la vacuna antirrábica anual, desparasitación interna y externa regular y revisiones veterinarias periódicas. Celebrar a nuestros perros también es cuidarlos integralmente, a través de una buena alimentación, fomentar su actividad física, la higiene regular, además de mucho afecto. Alejandra Pérez, Tele Yucatán, Noticias. Y también, como todas las mañanas, no nos podemos perder lo más viral de las redes sociales. Combinándolo con movimientos de su boca, el video de un señor que hace sonidos con su barba se convirtió en tendencia en la red social X. Algunos criticaron el clip de video, calificándolo de asqueroso y señalando que los movimientos que hace no son música. En la carretera Tizimín, Colonia Yucatán, se reportó ganado suelto. Probablemente pertenece a un rancho cercano, por lo que un usuario lo reportó en redes sociales.
Un gato fue operado del ojo y su compañero, que vive en la misma casa, para molestarlo, también cierra su ojo. Tele Yucatán, noticias. Y bien, ahora nos toca también escuchar el clima de nuestro estado. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de las condiciones meteorológicas que tendremos durante este día. Este lunes 21 de julio continuamos con el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada. Fenómenos meteorológicos que van a favorecer con la presencia de lluvia moderada y fuerte, principalmente en los municipios del noreste, centro, suroeste y noroeste del estado de Yucatán, y de menor intensidad en la región sureste. En Mérida se pronostica lluvia moderada y ocasionalmente fuerte después de las 15 horas. Por otro lado, les comento que el ambiente será muy caluroso en la mayor parte de la entidad, ya que se pronostica una temperatura máxima de 36 a 38 grados Celsius en el oriente, centro y sur, y hasta 40 grados Celsius en algunos municipios del poniente de la entidad. En la zona costera, la temperatura máxima oscilará entre los 31 y 33 grados Celsius. También les comento que el viento será del sureste por la mañana de 10 a 20 km por hora y del sureste y noreste por la tarde con rachas superiores a 60 km por hora durante el paso de las nubes de tormenta, 31 y 33 grados Celsius. También les comento que el viento será del sureste por la mañana de 10 a 20 km por hora y del sureste y noreste por la tarde con rachas superiores a 60 km por hora durante el paso de las nubes de tormenta. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos en la siguiente cápsula. Y bien, con esto nos despedimos. Espero que esté teniendo un excelente inicio de semana. Mi nombre es María Bastarrachea y le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde le seguimos actualizando de todo lo que sucede en el estado para que también nos acompañe y se conecte con nosotros. Y mientras no le cambie, que ahora vienen mis compañeros, los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Esto es Sistema Tele Yucatán. Buenos días, María. Con toda la actitud arrancamos una semana más. Hoy es lunes 21 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Los Piratas de Campeche derrotan 6-4 a los Leones de Yucatán y ganan la serie en el Parque Kukulcán. Además, presentan la 6ª edición de la carrera de la Cruz Roja de Mérida. Y también, del 21 al 27 de julio, se realizará en Mérida el Nacional de Fútbol del sector amateur Sub-10. Todo esto y más, mucho más, este lunes en Deportes Tele Yucatán. ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has preguntado qué opinan las niñas y los niños sobre los temas de actualidad? Descúbrelo en De Rebote, un espacio donde ellos comparten ideas y puntos de vista sobre temas de interés común. No te lo pierdas, los miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, solo por Tele Yucatán. La cocina nunca fue tan divertida. Acompaña al chef Maurilio Izúcar en Yo Invito, un programa hecho con amor y mucho buen humor. Disfrútalo todos los martes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Tele Yucatán. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Emisión número 1074 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través del 4.1 y les recuerdo que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Además, estamos vía YouTube. Antonio Lizama, buen fin de semana. ¿Cómo vas? ¿Cómo le va? Estimado Mario, ¿cómo va? Le van los Piratas, segundo lugar, líderes
Saludos a Le cortaron la buena racha de series ganadas. Saludos a don Jorge Quimé, que no cree en los piratas, don Jorge. Pues ahí están, ¿no? Los piratas. Pero bueno, van los piratas, van los piratas. Bueno, vámonos rápidamente con nuestras vías de comunicación. Recuerden ustedes que nos pueden seguir a través de redes sociales, en el Facebook en @DeportesTeleYucatán, ex Twitter @DeportesTeleYuc. Y ahora quiere comunicarse vía telefónica, el número es... Ahí va a aparecer Mario rápidamente 940-7600 con un total de 10 líneas. Con 10. Ahora sí, 10 líneas. Es viernes, es fin de semana, esa es la actitud. Bueno, pues ahí está para que se comunique con nosotros. Y vámonos a la primera nota. Y es que el equipo de los Piratas, ya lo decía Antonio Lizama, ganó anoche en el Cuculcán 6-4 a los Leones. Y con esto, los Piratas ganaron la serie. El resumen. En otro juego de volteretas, los Piratas de Campeche vinieron de atrás y le dieron la vuelta al marcador para encaminarse al triunfo de 6-4 contra los Leones de Yucatán y quedarse con el clásico peninsular anoche en el Parque Cuculcán. Leones tenía ventaja de 4-2 hasta el séptimo rollo, pero en el octavo, los filibusteros le dieron la vuelta al marcador con ataque de 3 registros que puso la pizarra 5-2 a su favor, con cuadrangular de 3 registros de Chris Carter. Todavía en la novena, sencillo de Francisco Peña produjo la última carrera de los Bombarderos del Golfo para el 6-4 definitivo. La victoria fue para Seth Mayberry y de nuevo el relevista Ken Guile cargó con el revés. Para este viernes, los melenudos continuarán en casa, en la que recibirán el fin de semana a los Conspiradores de Querétaro. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar de tema en el atletismo, y es que presentan la carrera de la Cruz Roja. Fue presentada la 6ª edición de la carrera con causa Todo México Salvando Vidas, que organiza la Cruz Roja Mexicana de manera simultánea en todo el país. Anunció esta mañana en conferencia de prensa Mauricio Vales Cáceres, vicepresidente de Cruz Roja Mérida. Es una carrera completamente familiar y todas las inscripciones son donativas para la Cruz Roja. Para 5 y 10 kilómetros tiene un costo de 300 pesos y 250 pesos las caminatas. El directivo abundó que la carrera tendrá como salida y meta en el Paseo de Montejo y tendrá un costo de inscripción de 300 pesos para los 10 y 5 kilómetros. En los 32 estados de las ciudades más importantes del país simultáneamente estamos haciendo esta carrera para representar la fuerza que tiene la Cruz Roja pues en todo el país, ¿no? Y es algo que estamos muy orgullosos de hacerlo y cada año tenemos más inscritos, esta vez esperamos más de 600 corredores. Finalmente se informó que habrá una premiación simbólica a los 3 primeros lugares absolutos en ambas ramas. Y al finalizar el evento se hará una rifa para los participantes por cortesía de los patrocinadores. Con información de Antonio Lizama, informó para Deportes Teleyucatán, Carlos Cap. Vámonos ahora a la información del fútbol. Venados FC anuncia la contratación del defensa Jonathan Levin. Él proviene de los Alebrijes de Oaxaca, es de 32 años y bueno, pues estará con la organización ya reportando para el próximo partido, el 1 de agosto, cuando Venados visite al Club Irapuato. En la Liga Premier Deportiva, Venados en su gira por Guadalajara, Jalisco, el día de hoy venció 4-2 a Tecos Premier, esto en el estadio 3 de marzo. Y aquí en Mérida se presentó lo que va a ser el Nacional de Fútbol, categoría sub-10, 3 selecciones de Yucatán, en un evento que se realizará a partir del próximo día 21 en esta ciudad. La información. Del 21 al 27 de julio, Yucatán será sede del Campeonato Nacional de Fútbol categoría sub-10 en las instalaciones de la Universidad Modelo y competirá con 3 selecciones, según se dio a conocer este viernes en conferencia de prensa. La inauguración oficial del certamen tendrá lugar el martes 22 de julio a las 6 de la tarde y se espera participen selecciones de 15 estados del país.
El formato de competencia del Nacional Sub-10 será el de 9x9 en la cancha, con un máximo de 16 jugadores registrados por equipo. En la presentación de las 3 selecciones de Yucatán estuvieron presentes Armin Lizama Córdoba, director del IDEI, Manuel Martín Medina, presidente de la AFEYAC, y Rubén Cuevas, titular de la Liga de Fútbol Juan N. Cuevas. Concluimos este espacio informativo con lo más relevante del fin de semana. Vámonos, señor Periche, nos vemos en la tarde. Tenga usted un excelente inicio de semana. Correcto, 3:50 para presentarle lo más importante de este lunes. Hasta entonces, gracias. Excelente día. Llegó el momento de más diversión, más música, más comedia, de más. ¡Qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio, míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. ¿Crees que la ciencia es aburrida o complicada? Cambia de idea con Ciencia Aplicada, un programa lleno de temas fascinantes y entretenidos, pensado para los jóvenes de hoy. Descubre el lado divertido de la ciencia, los miércoles a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. Vamos a dar un paseo por la Mérida de antaño para recordar aquellos imborrables momentos que guarda el corazón. Acompañemos a Mario Chacón y a Julio Machay a un paseo por los recuerdos. Las salidas son los lunes a las 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Que descanses, nos vemos mañana. ¿Producción? No, ¿cómo? No, oigan. No me hagan esto, oigan, no me pueden dejar aquí. Oigan. ¿Y si tengo que ir al baño? Ay, me va a dar frío. Mi nombre es Arap, soy actor. Hace unos días recibí una llamada de mi manager y me dijo: te conseguí el mejor trabajo del mundo. Tienes que ir a rodar una serie y turistear por Guanajuato, en México. Me llegaron los documentos, los leí, firmé. Pero después, releyendo, me di cuenta de una cláusula a la que no le puse mucha atención. ¿El actor no hace su mochila? Pues por lo que veo, yo no controlo lo que habrá en mi mochila. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Hola, me encuentro en San José Iturbide, un municipio en el estado de Guanajuato, aquí en México. Este lugar ya es conocido a nivel nacional como uno de los parques industriales más importantes del país. Pero no olvidemos el valor turístico de este lugar conocido como la Puerta del Noreste. Recorridos de aventura por la naturaleza, celebraciones de solsticios y equinoccios, hacen de este lugar un destino imperdible en tu lista. La ciudad de San José de Iturbide, en el noreste del estado de Guanajuato, en México, fue fundada en el año de 1754.
Anteriormente su nombre era Casas Viejas. Su nombre actual se debe al patrono, el señor San José, ya que en junio de 1821, Agustín de Iturbide, un militar y político mexicano que se desempeñó como emperador de México, pasó unos días en el poblado para hacer una proclamación dirigida a las tropas realistas. Sin embargo, fue hasta el 10 de octubre de 1948 que se le atribuye el nombre de San José de Iturbide. Llegó la hora de ver qué puso la producción en mi mochila. Vamos a ver qué sorpresitas me tienen para el día de hoy. ¿Qué es esto? No tengo ni idea para qué me va a servir esto, pero por ahora me voy a aferrar a él con mucha fuerza. Ya veremos. Pero primero lo primero. Vamos a conocer la particular parroquia de San José. La parroquia de San José Iturbide es un orgullo para todos los iturbidenses y es considerada una de las construcciones religiosas más imponentes de México. Destaca su amplio vestíbulo con columnas similares a la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Les tengo un dato interesante. Las letras que están grabadas en la fachada quieren decir en latín Deus Optimus Maximus sub invocat Sante Iose. Eso en español quiere decir al Dios máximo y excelso bajo la invocación del Señor San José. Con esos datos ando con todo. Esta joya arquitectónica representa el cierre del neoclásico en México.